TNC yo creo que tiene una programación variopinta o variada, y dentro de toda la programación el riesgo es un factor, pero en lo referente a lo cultural yo creo que ahí el factor de riesgo es superior. Nosotros nunca programaremos obras de teatro en función de su efectividad, digamos, económica. Nosotros arriesgamos mucho, es decir, con la exposición que tenemos ahora del defecto barroco sobre políticas de la imagen hispana, es un riesgo político, es un riesgo social, es un riesgo de mala interpretación que puede darse. Cuando hablamos de riesgo, siempre hablamos de un tipo de teatro que es o desconocido del espectador o que el espectador no tiene demanda de él, ¿no? Había un discurso hasta hace poco, y que aún sigue en diversos gestores culturales, de pensar que es obligación del sector público arriesgar, ¿no? Hay varios riesgos, y un riesgo es que no venga nadie. Este es un riesgo que puede pasar con algunos espectáculos. Hay riesgo de que no guste nada, también, espectáculos, ¿no? Y estos dos riesgos, pues no sé hasta qué punto es obligación de los teatros públicos asumir estos riesgos, ¿no? No siempre nos arriesgamos lo que deberíamos, pero sí que es verdad que somos de los centros expositivos y también de conferencias y de festivales que nos arriesgamos más. Y eso se ve en los números de visitantes totales que tenemos. Es decir, para nosotros el número total de visitantes que tenemos en el centro no es lo importante es que todo haya ido bien. Y también la oportunidad de los espectadores de ver cosas pues, que son diferentes. Nosotros la ventaja que tenemos es que disponemos de una sala pequeña de 180 personas, que hacemos una programación los miércoles y los jueves en que algunas de las propuestas son de riesgo, en el sentido que somos conscientes que va a venir poca gente. Sí que tenemos una sala, que es la sala grande, en que se nos pide o pide la propia sala un tipo de producto mayoritario para el gran público, pero cuidado, gran público no es sinónimo de comercialidad. Si un equipamiento coge la fama de que hace cosas experimentales o cosas raras en lenguaje popular, y el equipamiento lo quiere ser este equipamiento, pues no hay problema, pero un equipamiento que en muchos casos es el único de una ciudad, de un pueblo, cuando tiene esta etiqueta, pues a lo mejor no les debe extrañar a los programadores que la gente, este teatro, antes de irse lo piense porque hacen una programación rara o especial o experimental. La exposición que más arriesgamos en formato de exposición fue una que tuvo mucho éxito, pero que la gente no lo pensó en clave exposición, que fue la que hicimos con La Cubana, pensada como exposición con actores de La Cubana que hacían una función cada un cuarto de hora. Pero en la sala pequeña, en cambio, sí que se produce esa comunión, ese teatro más íntimo, esa intimidad que pide un espacio más reducido, y ahí es donde realmente podemos programar en la sala pequeña, podemos rescatar, por ejemplo, y es una cosa que hacemos sistemáticamente, temporada tras temporada, obras de teatro de nuestra tradición que han sido completamente olvidadas. Cuando un teatro público en una ciudad de 20.000 habitantes apuesta para hacer un teatro de estas características, los gestores tienen que saber que dejan al descubierto a las miles de personas que podrían ir a ver un espectáculo y que, habiendo apostado por cosas que el riesgo que tienen es que sean minoritarias en muchos casos, a lo mejor pues no sé hasta qué punto la inversión, el dinero, si hablamos por ejemplo de eficacia, ¿no? Pues no sé hasta qué punto es lógico que el dinero se invierte en cosas experimentales. Últimamente estamos haciendo ciclos de debates que van acompañados de proyecciones de cine o de documentales afines a lo que se está debatiendo. Y tenemos también una línea de seminarios internos. Estos seminarios, que son a puerta cerrada normalmente, compuestas por 10 personas, algún año se han abierto en una sesión específica como de conclusiones. Con el siglo del jazz hicimos la exposición, además unas jam sessions, y además había unas proyecciones. Bueno, estamos siempre buscando maneras de plantear lo mismo en distintos formatos. Y yo creo que es muy importante a la hora de programar
aunque programes cosas pertenecientes a nuestro pasado, que lo hagas también con una visión de presente y de futuro. Y también formativa. El riesgo está siempre en función de unos intereses culturales.